están? Hoy quiero compartir con ustedes algunos conceptos, algunas sugerencias para mejorar la lectura y la escritura. Es muy común que escuchemos que no se puede comprender y escribir bien un texto porque no se lee mucho. Pero esto en realidad es una verdad a media, porque para lograr esto tenemos que hacer muchas cosas más. En efecto, se requiere un proceso de lectura que incluya actividades de lectura general, lectura e identificación de ideas párrafo a párrafo. También necesitamos el reconocimiento de los conceptos, de los términos, del vocabulario que se maneja en esa lectura, de las ideas, y también es necesario prepararse mentalmente para leer. ¿Qué debemos hacer? La idea es tomar cada lectura como una oportunidad para aprender. De este modo nos vamos a enriquecer con un conocimiento que vamos a adquirir. Es bueno pensar que no leemos para los demás, sino para nosotros. Nosotros somos quienes nos vamos a enriquecer con esa lectura, porque si no leemos como una obligación. El proceso de escritura se desarrolla en simultáneo con la lectura. Al mismo tiempo vamos a ir reelaborando eso que leemos. La escritura académica en general surge de las lecturas previas requeridas para trabajar los contenidos que nos dan en cada materia. Mientras transitamos esto, si prestamos atención a ese proceso, podremos paulatinamente mejorar considerablemente nuestra comprensión del texto y además nuestra escritura. Frecuentemente, una de las cosas que hacemos es leer mecánicamente. De ese modo no comprendemos lo que leemos. Entonces leemos una vez y otra vez y al final de cada lectura es como si no hubiéramos leído nada. Esto no suele pasar. Esto suele tener por lo menos dos causas. O no tenemos un conocimiento previo para acceder a esa lectura, o nuestro nivel de concentración es muy bajo. En el primer caso, lo que tenemos que hacer cuando no comprendemos es buscar la ayuda de alguien que sepa sobre el tema, que puede ser un compañero, un colega, un docente, que nos explique aquellos conceptos centrales que no conocemos o que no entendemos. Y también buscar lecturas que nos ayuden a eso. En cuanto a la concentración, cada vez que nos vamos a sentar a leer es necesario prepararse mentalmente para la lectura y además pedirle a quienes están cerca nuestro, con quienes compartimos esos espacios donde leemos, que nos ayuden en ese momento para leer, es decir, negociar esos espacios. ¿Qué es lo que tenemos que negociar? ¿En qué momento y en qué condiciones vamos a hacer esa lectura? ¿Cómo iniciamos ese proceso de lectura? Cuando tenemos el texto, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es hay que buscar un lugar adecuado para leer. Ese lugar, ¿cómo tiene que estar? Iluminado. Bien iluminado, porque si no, a poco de andar, lo que nos sucede es que nos duele la vista, nos molesta, ya nos sentimos fatigados. Y por otro lado, también es muy importante la ventilación, la aireación del espacio. Hay que tener en cuenta que no siempre vamos a encontrar el espacio ideal para leer, pero dentro del espacio que nosotros tenemos o que nos encontramos en ese momento, que puede ser a veces en lugar de trabajo, una oficina, un taller, una fábrica, hasta incluso una obra de construcción, donde nos queda una hora por ahí para leer y lo hacemos, hay que tratar de encontrar, antes que nada, esas mejores condiciones para leer. Hay que tener en cuenta que la preparación de la lectura nos puede llevar un tiempo previo, pero eso te permite leer mejor y más tiempo, con lo cual vamos a terminar ganando ese tiempo. Una sugerencia es que los materiales los tenemos que tener agrupados. Tenemos que tener nuestros fotocopias, libros, carpetas, cuadernos, lo que sea, lo tenemos que tener a mano, ordenado y organizado. A veces no tenemos una biblioteca. Podemos hacerlo con un estante, no importa que sea precario, basta que nosotros podamos ordenar esos elementos para que cuando los vamos a buscar no tengamos que estar perdiendo tiempo y desanimándonos porque no encontramos las cosas. También es conveniente tener a mano un cuaderno, un anotador. ¿Para qué sirve esto? Para que anotemos mientras vamos leyendo las palabras que no conocemos.
aquellos conceptos que nos cuestan, que no comprendemos. A veces, solo con el diccionario los conceptos no se entienden, así que hay que tener a mano algo para anotarlos y buscarlos después. También cuando estemos leyendo vamos a encontrar que en el proceso de lectura nosotros vamos a encontrar una relación que establecemos entre lo que leemos, lo que conocemos, otros temas que hemos escuchado, y eso nos hace que surjan ideas nuevas sobre eso que estamos leyendo. Esas ideas hay que anotarlas inmediatamente porque son evanescentes, desaparecen enseguida. Si nosotros no las anotamos, las perdemos. Después también es conveniente que hagamos lecturas aclaratorias sobre algún tema. Como les decía, por ahí hay conceptos que no conocemos, que no entendemos. Vamos a buscar, ya sea en la computadora, en internet, o en algún texto que tengamos a mano o algo que le pidamos a alguien, una lectura sobre ese tema específico, para que nos aclare eso que no estamos entendiendo. Y el diccionario, por supuesto, siempre conviene tener un diccionario cerca. A veces, si no tenemos el diccionario y estamos trabajando con el teléfono, la computadora o una tablet, podemos recurrir a esos dispositivos para buscar esas palabras o esos conceptos. Una vez que tenemos estas condiciones, ya podemos comenzar a leer. Para comenzar a leer, nosotros lo que nos conviene es mirar que el texto siempre tiene una estructura. Y esa estructura cuenta con un título general, que nos da la pauta de qué se va a hablar o de qué se trata ese tema. Hay que retener ese título para ir vinculando toda la lectura con esos títulos. Es muy importante también tener en cuenta que si el texto tiene un índice, también nos conviene leerlo detenidamente y retenerlo. ¿Para qué? El índice nos da información acerca de los temas que contiene el texto y también cuál es el ordenamiento que dispuso el autor. Es decir, ustedes saben que en general los textos tienden a ir de lo general a lo particular y eso nosotros lo podemos descubrir, lo podemos anticipar en el índice. También es necesario prestar atención a los subtítulos, porque esos subtítulos nos dan una pauta de que hay un bloque de información. Cuando nosotros accedemos a esos subtítulos podemos observar, por ejemplo, si nosotros tenemos un título que dice la comunicación en salud, ese es el título general. Y los subtítulos nos van a dar cuenta de los distintos puntos que sobre ese mismo tema va a desarrollar el autor. Por ejemplo, tenemos un subtítulo que dice en la recepción, ya sabemos que estamos hablando de la comunicación al equipo de salud en un lugar específico, que es la recepción. También en la sala de espera, en el consultorio, en las actividades grupales. Eso nos ayuda a ir comprendiendo el texto. Es una especie de anticipación que podemos hacer. En el siguiente paso, ¿qué vamos a hacer? Una lectura general del texto, sin detenernos demasiado. En una segunda lectura, trataremos de leer párrafo a párrafo. Esto nos sirve para identificar cuál es la idea principal que el autor de ese texto está desarrollando. El ejercicio de leer párrafo a párrafo nos permite encontrar cuáles son las ideas y cómo se relacionan las ideas que el autor desarrolla dentro de ese texto. Recuerden que durante este ejercicio se pueden hacer anotaciones y esas anotaciones de lo que uno va descubriendo, de lo que uno va viendo, después nos van a servir en su momento para hacer la reelaboración del texto, es decir, cuando nosotros tengamos que hacer un trabajo de escritura con ese texto que estamos leyendo. Recuerden que leer no es una acción pasiva ni lineal, es decir, por el contrario, exige, como les decía, tomar notas, volver sobre esos puntos que no entendimos, que no comprendimos, y también detenernos en algún momento para preguntarnos el sentido de eso que estamos leyendo. Entonces, es muy importante, es fundamental leer de manera activa. Leer de manera activa significa hacer todos estos ejercicios que estamos en este momento nombrando. Establecemos relaciones constantes con el propósito de la lectura y tener en cuenta que cada persona es diferente frente a la lectura
Y a veces lo que le funciona a una persona puede ser que para otra no dé resultado. La lectura también es importante destacar la información relevante, realizar resúmenes intermedios, es decir, ir haciendo, cada vez que leemos esos párrafos, algún tipo de síntesis y hacernos preguntas también a lo largo de la lectura. También es fundamental ir explorando tus propias estrategias de lectura, porque por ahí estos pasos que estamos sugiriendo acá, algunas personas lo pueden hacer con otro orden. Eso no quiere decir que no le dé resultado, es la forma en que cada uno lo utiliza. Entonces hay que ser flexible y reflexivo sobre la propia práctica. Una vez que tenemos que escribir frente al papel, ¿qué tenemos que hacer? Yo digo frente al papel, muchas veces lo hacemos frente al teclado de la computadora. Entonces nos tenemos que preguntar qué sabemos sobre el tema, qué nos han pedido básicamente, porque tenemos una lectura y también tenemos que recordar que en general los trabajos académicos responden a una consigna, la consigna que nos da el docente. Es muy importante comprender cuál es la consigna que el docente nos da. ¿Por qué? Porque a veces podemos responder todo un trabajo equivocadamente porque no hemos comprendido la consigna. Por lo tanto, muchas veces también la consigna conviene compartir esa comprensión con algún compañero, a ver si ha comprendido lo mismo, si piensa lo mismo que nosotros, y recién ahí nos podemos poner a escribir. También tenemos que saber qué sabemos nosotros sobre el tema y qué no sabemos para ir a buscar esa información. Entonces, como decíamos, el primer paso será tener claro el tema y los subtemas sobre los que tenemos o sobre los que debemos escribir. A veces cuando tenemos que empezar a escribir y estamos frente al papel o al teclado, en un primer momento creemos que tenemos que hacer la escritura definitiva, es decir, eso que vamos a escribir es lo que va a quedar terminado. Y en realidad eso sucede muy pocas veces. Lo conveniente es comenzar a escribir de la forma que podamos. 10, 15 minutos de escritura libre, que fluya, que salga. Y una vez que tenemos ese primer escrito, lo empezamos a revisar. En una primera instancia no importa si escribimos bien con las cuestiones gramaticales, la ortografía, sino que es que vayan fluyendo las ideas y que vayan saliendo. Ya vamos a tener tiempo de repasarlo y corregirlo. Si uno se queda, a veces sucede que una idea la empezamos a escribir y no le encontramos la forma. Pero perseveramos en ese formato inicial con el que arrancamos. Y eso a veces nos frustra y nos detiene. Entonces muchas veces conviene dejar esa idea y comenzar con otra. O reformularla totalmente. A lo mejor de la manera que la empezamos no servía. Bueno, hay que empezar de nuevo. Hay que repetir el ejercicio a lo largo de la escritura y siempre mantenerse activo. Si en algún momento vemos que la escritura no fluye porque tal vez nos pusimos a escribir rápidamente después de leer, entonces estamos un poco cansados, hay que hacer otra cosa. Dejamos la escritura, nos ponemos un plazo de 10, 15 minutos de descanso, podemos ir a hacer alguna tarea, prepararnos un mate, atender alguna otra cosa y volver sobre la escritura. Muchas veces nos conviene, cuando estamos así, que nos cuesta darle continuidad a la escritura, hablar con los compañeros, hablar con alguien que tengamos cerca que entienda sobre el tema, para desarrollar algunas ideas y evaluar, mirar si los razonamientos que estamos desarrollando son comprensibles y lógicos para los demás. Podemos pedirle a nuestros colegas, a nuestros compañeros que nos hagan preguntas sobre eso que estamos haciendo, a ver si nosotros realmente sabemos, si podemos dar cuenta, si podemos explicarlo, y si no, hay que volver y profundizar sobre el tema, seguir buscando información, seguir leyendo o preguntarle a alguien. Siempre conviene hacer un esquema de cuáles son las ideas que abordarás. Fíjense que lo podemos hacer a través de algunas preguntas en las que veamos cuál es nuestro aporte para esa escritura. Las preguntas pueden ser qué reflexión, perspectiva o interpretación propia vamos a hacer al desarrollar esa escritura que vamos a hacer nosotros. ¿Cuál es el punto central del argumento que nosotros tenemos? ¿Cuál será la conclusión
a partir de lo que estamos trabajando. Siempre tenemos que tener en cuenta que hay una diferencia muy marcada entre lo que es datos, hechos, y lo que es opinión. Generalmente, en los trabajos académicos no nos piden opinión, salvo que en algún espacio específico diga, bueno, ¿cuál es a su criterio? Pero si no, no nos piden opinión, nos están pidiendo que, de acuerdo a los textos, de acuerdo a las teorías, de acuerdo a las técnicas, nosotros desarrollemos determinados conocimientos. No es opinión, es conocimiento, es argumento. Otro punto importante a la hora de escribir es que no debemos hacerlo, en la escritura académica nos exige eso, no debemos hacerlo en primera persona. Entonces, a veces en los escritos aparece yo creo que, yo pienso que, según mi parecer, no nos están preguntando eso. Entonces, la idea es que se escriba en tercera persona, es decir, en un impersonal. En el impersonal se cree que, se piensa que, se cree que los hechos fueron de esta manera, se piensa que, en tercera persona. En general, la escritura académica requiere esta forma de escritura. Los párrafos tienen una estructura, son unidades de escritura. Ustedes saben que los párrafos generalmente es una idea desarrollada. Por eso el párrafo ustedes los van a reconocer desde el punto de vista gráfico, porque empieza con mayúscula, en el medio puede tener comas, puede tener punto y coma, comillas, y termina el párrafo con un punto y aparte. El párrafo siguiente vamos a encontrar que tiene un espacio. Entonces, desde el punto de vista gráfico vamos a encontrar que los párrafos tienen esa estructura. Una estrategia para estructurar un párrafo es seguir esta secuencia, que tenga el párrafo esta estructura. Oración tópica. ¿Qué quiere decir una oración tópica? Es la que habla del tema, de qué estamos hablando. La comunicación en la salud es un tema importante. Bueno, cuando yo comienzo con la comunicación en la salud, estoy hablando, la oración tópica es la comunicación en la salud. Mientras que si yo hablo de una oración de expansión, ahí estoy desarrollando el tema. Resulta muy necesario porque el intercambio con el paciente y la comodidad, ahí estoy haciendo un desarrollo. Y generalmente el párrafo termina con una oración de cierre. Retoma el punto principal y concluye el párrafo. Es decir, yo podría decir, entonces sabemos que la comunicación en la salud es fundamental para la relación con el paciente. Es una conclusión. Es un ejemplo, es un modo de organizar un párrafo. Si yo paso a otro párrafo, una cosa que tengo que tener en cuenta es que tengo que hacerlo a través de un conector lógico. Si quiero seguir hablando del tema anterior, retomo en ese párrafo siguiente, digo, en este sentido, puedo comenzar así, eso es un conector lógico. Cuando digo en este sentido, ¿qué estoy diciendo? En el sentido anterior, en lo que dije del párrafo. Bueno, en este sentido, fíjense que esto es un paso lógico. Lo que les decía, cuando yo pongo el conector lógico en este sentido, ese es un paso de un tema a otro de una forma lógica. Otra cosa que yo me puedo preguntar es si se entiende bien la idea que quiero transmitir en cada párrafo. Tiene que estar claro eso. Las frases que utilizo son claras. A veces nos confundimos y empezamos a repetir una serie de palabras y no nos queda claro el concepto que estamos diciendo. Cuando eso sucede, hay que apartar ese párrafo y empezarlo de nuevo, que la idea empiece de otra manera. Para hacer una revisión final, con atención al estilo, las normas lingüísticas y formales, podemos tener en cuenta o tomar en cuenta las siguientes preguntas. Esto es muy importante. ¿Hay palabras que se repiten demasiado? A veces sucede. Recuerden que podemos usar sinónimos, podemos usar pronombres, tenemos una serie de estrategias para no repetir las palabras. La forma en que nosotros presentamos las ideas son atractivas, es decir, utilizando metáforas, utilizando ejemplos. Hay secciones que son poco fluidas o repetitivas. Esto quiere decir que cuando nosotros leemos, si no es fluido, nos cuesta leer, nos cuesta avanzar en la lectura.
Cuando nosotros leemos nuestro propio escrito y vemos que las oraciones o lo que hemos puesto no es fluido, hay que cambiarlo. O si vemos que eso que estamos diciendo en una oración, ya lo dijimos 3 oraciones antes, bueno, hay que cambiarlo o hay que sacarlo. Y acá sí, cuando estamos haciendo la revisión, tenemos que mirar la ortografía. Podemos escribir, podemos tener las ideas más brillantes, pero si tenemos errores de ortografía, le quita todo el mérito y nos descalifica. Nos descalifica como profesionales, como alumnos, como futuros profesionales. Entonces, la ortografía es fundamental. Otro punto importantísimo es si el docente o aquel que nos demanda el trabajo dice que la extensión tiene que ser entre 7 y 10 páginas, tener claro que no pueden ser menos de 7, pero tampoco pueden ser más de 10. También nuestro trabajo se ve descalificado si no respetamos la extensión. Eso es una competencia que tenemos que tener. Recuerden el tema de los conectores lógicos. Algunos de los conectores lógicos son en este sentido, por lo tanto, en resumen, debido a, por consiguiente. Si ustedes buscan en internet van a encontrar que hay listados de conectores lógicos. Hay listas que tienen muchísimos conectores que son ideales para tenerlos cuando estamos escribiendo, tenerlos un listado al lado para trabajar. Otro tema importantísimo es que una vez que nosotros hemos avanzado en la escritura, conviene darle a otro, a un amigo, a un compañero, a un docente, que lea lo que estamos escribiendo para ver si lo que estamos haciendo es ambiguo, no se sabe muy bien sobre qué estamos trabajando, quiere decir esto, si es confuso, si es aburrido o si es demasiado extenso. Cuando nos hacen una devolución, los amigos, compañeros docentes, una cosa que no tenemos que hacer es enojarnos. Hay que corregir, hay que empezar de nuevo, hay que aceptar que no estamos haciéndolo bien. Hay que tener claro que el trabajo de escritura es un trabajo arduo, no es un trabajo fácil, pero en la medida que vamos desarrollando todas estas competencias, estas habilidades que les fui mencionando, van a ver que cada vez fluye más la capacidad de escribir y en algún momento termina siendo un placer la escritura. Pero hay que trabajar previamente para manejar todos estos conceptos. Espero que esta sugerencia, estos consejos, estas líneas les sirvan como para ir trabajando y mejorando la escritura. Nos vemos pronto. Hasta luego.